Buenas noches, hermanas, ¿cómo están? Vamos a probar micrófonos, ya estamos bien. ¿Cómo están, hermanas? ¡Wow, qué hermosas! Tenemos un buen grupo hoy, gracias al Señor. ¿Y que están muy llenas? ¿O no tanto? Hemos comido con mucho abasto, ¿no es cierto? Y por eso ya no van a comer. Y bueno, y ustedes saben que el pavo dicen que tiene unos químicos que ¿qué pasa cuando lo comemos? Se duermen, así es que espero no dormirlas. Pero si se duermen, yo ya le voy a decir, bueno, la culpa no fue mía, la culpa fue del pavo. Bueno, la verdad, hermanas, que es un gozo para mí el traer la palabra de Dios en esta noche, en esta ocasión, y poder escudriñar juntas lo que el Señor tiene para nosotros. Y el mes de noviembre, como ustedes saben, es el mes de acción de gracias en este país. Se celebra en los Estados Unidos en noviembre, pero también en otras partes del mundo. Celebran el Día de Acción de Gracias. La mayoría de personas celebran esta fiesta con reuniones familiares en sus hogares, donde preparan un banquete parecido a lo que nosotros hemos hecho en esta noche. Y es común aún en estos hogares ofrecer una oración de acción de gracias. Esta celebración, aunque tiene una connotación religiosa, porque no sé si ustedes conocen la historia del Día de Acción de Gracias, se hizo precisamente en eso. Era una acción de gracias a Dios por la provisión, ¿verdad? Entonces, pero hoy, aunque esta celebración tenga ese trasfondo religioso, es considerada como una festividad secular. Y aunque se tome un día específico en el calendario y se celebre esta fiesta a nivel del país, el ambiente en el que vivimos da pocas demostraciones de corazones verdaderamente agradecidos por todo lo que disfrutamos en este bendecido país. El mensaje o el devocional, es más bien un devocional que traigo para ustedes esta noche, es sobre la gratitud. Pero pensé también que sería buena idea ver lo opuesto a la gratitud, o sea, el antónimo de la gratitud. Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál sería el antónimo de la alegría? Muy bien. ¿Y el antónimo de la riqueza? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el antónimo de la gratitud? La ingratitud. Muy bien. Dice, la gratitud y la ingratitud son actitudes que provienen del corazón del ser humano. Ya mencioné que vivimos en un mundo con demostraciones muy efímeras de lo que es estar verdaderamente agradecidos, ejemplificando o dando testimonio del estado de su corazón. Es por eso que el tema sobre la gratitud lo he dividido en dos partes. Y es la ingratitud, que viene de un corazón ingrato, y la gratitud, que viene de un corazón agradecido. Pero antes de entrar al tema, veamos el significado de estas dos palabras que están relacionadas la una con la otra, pero que significan lo opuesto, la una de la otra. El diccionario Webster dice de lo siguiente acerca de la gratitud. Dice que la gratitud es una apreciación, es un sentimiento o emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido. Dice que es el sentimiento de la persona que reconoce, que estima, que valora un bien recibido. En otras palabras, es la respuesta o la reacción a algo bueno que ha sido hecho a tu favor, a mi favor. Por ejemplo, si alguien nos da un regalo, ¿qué hacemos? Damos las gracias, ¿verdad? Muy bien. Si en el trabajo, tal vez milagrosamente, nos dan un aumento o nos suben de posición, también damos las gracias. Y a veces es algo muy sencillo, vas a la tienda o vas saliendo de un elevador o vas a entrar a un lugar y alguien te abre la puerta. Das las gracias, ¿no es cierto? Esos son actos, ejemplos de actos en situaciones en las que mostramos el agradecimiento por un favor o un beneficio. Ahora vamos a ver el antónimo, o sea, lo opuesto, lo contrario al agradecimiento. Dice que la ingratitud
es precisamente eso, desagradecimiento, falta de reconocimiento de los favores recibidos. Dice que es ser desleal, olvidadizo de lo que alguien hizo a nuestro favor. En otras palabras, hagan memoria de los ejemplos que vimos en cuanto a la gratitud y piensen que esta persona, si estábamos hablando de una persona, no reconoce y no da gracias por ninguno de estos favores. Bueno, ahora ya que hemos visto el significado de estas dos palabras, vamos a entrar ahora a nuestro primer punto. Y voy a hablar primero de la ingratitud y de sus consecuencias. Vamos a visitar varias porciones de la Escritura que están relacionados al mismo tema y vamos a extraer estas verdades de los textos para desarrollar el tema sin entrar muy profundamente al contexto para poder entender. Así que más adelante estaremos viendo todos estos pasajes de la Escritura que están relacionados con el tema de hoy. Vamos a ver dos características de la ingratitud y vamos a ver un resultado. La primera característica de la ingratitud es olvidar los favores recibidos. Si vives en América, vives en uno de los países del mundo considerado como una de las potencias mundiales. Este término de potencia mundial significa que es uno de los países más evolucionados del planeta en cuanto a su economía, su estándar de vida, con una evolución tecnológica impresionante, con el mejor sistema de salud y asistencia médica, los mejores médicos, los mejores hospitales, los mejores doctores, las mejores enfermeras, las mejores universidades están en este país. Y las mejores oportunidades de estudio también están en este país. Con una fuerza armada verdaderamente poderosa, y se dice que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es una de las 3 mejores en todo el mundo. Mi hijo está en la Fuerza Aérea, así que no crean que puse esa notita nomás porque él está ahí, ¿verdad? En otras palabras, es una de las naciones con más influencias y más poderosas del mundo. Una de las naciones más bendecidas del mundo en la historia de hoy, dijera yo. Esta nación goza de toda clase de beneficios. Tiene productos alimenticios de toda clase, orgánicos, no orgánicos, extranjeros, locales. No sé si ustedes alguna vez han visto los stickers o las cositas que traen las frutas, que dicen que el banano de Ecuador, el mango de México, no sé qué de Guatemala. Bueno, es una diversidad de alimentos que hay, hermanas, en este país. Lo que más abunda es la comida y las personas también. Dice, gozamos de viviendas confortables, por más humildes que sean, en nuestras viviendas tenemos electricidad y agua potable. Con solo darle la vuelta a la manecita, usted tiene agua a la temperatura que mejor le parezca. Hay aire acondicionado en el calor y hay calefacción en el frío. Eso es una bendición. Aquí en California nosotros gozamos de una excelente transportación pública, que usted puede ir a donde sea que usted quiera ir, con todo subirse a un bus, se conecta al otro y llega a donde esté. Si usted no quiere manejar, no tiene que manejar, pero con seguro que puede llegar a su trabajo o a donde usted quiera ir tomando el autobús. Eso no pasa en otros países, por lo menos no de donde yo vengo, ¿verdad? Sin que pasen muchas otras cosas. Hay tiendas de ropa de todos precios y de todas las marcas habidas y por haber, y muchas otras cosas, hermanas, que no tengo tiempo de enumerar y que ni siquiera tenemos conciencia a veces del que las estamos disfrutando. Mas, sin embargo, esta nación, con todas estas comodidades, con todo este abasto de cosas materiales, se caracteriza por una sociedad quejosa e ingrata. Es una sociedad que se queja por todo. Aunque gozamos de las mejores autopistas del mundo, y que sin estas autopistas que cuestan millones y millones de dólares, nos tomaría quizás el doble del tiempo para llegar a nuestro destino, ¿qué hacemos? Nos quejamos del tráfico, ¿no? Hay quejas por la economía que ha decaído, sin ponerse a pensar que a unas cuantas horas de este país, estoy hablando del país más cercano, que es México, y aún de nuestros países de origen, hermana, hay personas que se parten la espalda por ganar una fracción a la semana de lo que usted y yo ganamos al día en este país. Vivimos en una sociedad en donde las personas se sienten derecho a recibir de todo.
de todos los beneficios que este país proviene sin tener que trabajar o hacer ningún esfuerzo para obtenerlos y sin jamás haber aportado para que estos beneficios por los cuales ellos subsisten ahora estén accesibles. Hay personas que nunca han aportado ni un centavo a esta economía, mas sin embargo se quejan y reclaman y dicen, ¿por qué? No es cierto. Ese es el ambiente. Esta es la actitud que proviene de un corazón ingrato que se olvida de todo lo recibido, de todo lo que este país ya dio y que de alguna forma, aunque nos quejamos y las cosas no estén perfectas como deberían de estar, pensamos nosotros, continúa dando. Continuamos viviendo acá. ¿Por qué? Porque hay mucho acá. Hay mucho comparado a donde nosotros hemos venido. Yo vengo de un trasfondo humilde, no somos personas que hemos tenido mucho dinero, así es que es lógico que estar en este país ha sido de beneficio. El presidente Abraham Lincoln, el 30 de abril de 1863, después de haber hecho un llamado a la oración y al ayuno a la nación, imagínense ustedes que eso estuviera pasando ahora, nunca va a pasar, hermanos. Pero miren lo que dijo Abraham Lincoln. Dijo, hemos sido los beneficiarios de las bendiciones escogidas cuidadosamente desde el cielo. Hemos sido preservados estos años en paz y en prosperidad. Hemos crecido en número, en riquezas y en poder como ninguna otra nación. Pero dijo, pero nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de su bondadosa mano protectora que ha preservado nuestra paz y que ha multiplicado nuestras riquezas y nos ha fortalecido. Nos hemos hecho vanos en pensar y en entretener en nuestro corazón que todos estos logros han sido por nuestras propias fuerzas y virtud. Creo que nada ha cambiado del 30 de abril de 1863 hasta hoy. Todo lo contrario. Pienso y observo en nuestra sociedad que esta actitud se ha agudizado en el tiempo de hoy. John Bunyan es un escritor y predicador cristiano inglés que escribió el libro El progreso del peregrino. No sé si algunas lo han leído, si no lo han hecho lo recomiendo a modo de un anuncio acá. Dijo lo siguiente, dijo que aquel que olvida al amigo es un ingrato. Pero aquel que se olvida de su Señor está siendo un ingrato consigo mismo. Hay otro pueblo, otra sociedad que en el pasado que fue muy parecido a nuestra sociedad. Este es el pueblo de Israel. Este relato lo encontramos ahora sí en la palabra de Dios y vamos a Éxodos, el capítulo 3, y voy a leerles del versículo 7 al 8. Y para darles un poquito, mientras buscan en la palabra del Señor, este es el llamamiento que Dios le ha hecho a Moisés. Como muchos de ustedes saben, Moisés había huido al desierto porque había cometido un asesinato en Egipto y había tenido que huir, pues obviamente para que no lo juzgaran. Pero Dios le hace un llamamiento a Moisés. Y vemos aquí un diálogo entre Dios y Moisés en el capítulo 7 y le dice, dijo luego Jehová a Moisés, después que pasa aquí, ustedes ya saben, él está en el monte y se le aparece el Señor en la zarza y bueno, y le dice, vamos al versículo 7, que ese es el énfasis. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Los exactores eran las personas que colectaban los impuestos, ¿no? Ellos eran los que colectaban recaudador de los impuestos y los tributos. Dice, pues tengo conocidas sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, dice, a tierra que fluye leche y miel. Dios no solamente había decidido librar de la esclavitud en los que ellos estaban, sino que les iba a abastecer con bienes materiales. Dice que su plan era llevarlos a una tierra fluyente, a una tierra fructífera, en donde había muchísima abundancia. Pero también les permite, no solo que salgan con las manos vacías de Egipto, sino que Dios le permitió que colectaran riquezas, y eso lo vemos en Éxodos 12, si vamos allá, 35 al 36. O sea, Dios los está sacando de Egipto.
pero no los saca con las manos vacías. Y dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés, y sabemos que Moisés les había indicado a ellos lo que Dios le había dicho primero a Moisés. Moisés no hablaba por sí mismo. Pidiendo de los egipcios, dice, alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así dice, despojaron a los egipcios. O sea, no fue que fueron y le dijeron, dame un anillo o dame una cadena. Dice que los despojaron. Quiere decir que les quitaron todo. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, que había estado en esclavitud por más de 40 años. Pero ahora Dios los sacaría de esta tierra extraña y mala, con gran poder y con muchas riquezas. Era como que si Dios, de una forma justa, ¿no? Pensé, estaba pagando a los judíos el salario de todos los años de servicio duro que ellos habían aportado a Egipto. Y como que Dios de alguna forma dice, bueno, ahora les van a pagar lo que nunca les pagaron. Vayan y despójenlos. Dios es bueno, hermanas, y es un Dios al que no se le escapa nada. Ahora vamos a ver cómo responde el pueblo de Israel a esta liberación y provisión de parte de Dios. Acuérdense que Dios los saca, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa cuando ellos están acercándose a esta tierra prometida por Dios. Cuando empiezan las dificultades. Moisés, el líder humano que Dios había establecido para guiar a este pueblo, como puede divisar la tierra prometida, manda a sus espías a explorar la tierra. Los espías regresan con buenas noticias, afirmando que en efecto esta tierra, como Dios se los había dicho, estaba llena de leche y miel. Pero algunos de los espías, dice, no todos, comienzan a murmurar entre el pueblo. ¿No es cierto? Empezamos a murmurar. No nos gusta algo, a ver, no lo decimos, nos quedamos calladitas a veces, pero después empezamos a murmurar. Y le dicen al pueblo que esta tierra está llena de gigantes fuertes y listos para devorarlos. Mienten al pueblo. Eso está en Números 13 del 32 al 33. Se lo voy a leer. Y dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para conocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura, le dice. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros, dice, nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos, como langostas. Y miren cómo reacciona el pueblo. Este pueblo que había sido sacado de Egipto con una poderosa mano. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. No sé qué quiere decir aquella noche, no sé si es que pasaron chillando, como decimos, llorando toda la noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la multitud les dijo, y toda la multitud vinieron, se le aglomeraron a Aarón y a Moisés y le dijeron, fíjense que primero se quejan contra Moisés, pero en verdad la queja de ellos no era en contra de Moisés, sino en contra de quién. Miren lo que dice el pueblo. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos, dice, en este desierto. Su ingratitud no era en contra de Moisés, era en contra de Dios. Dice, porque miren lo que dicen. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. En ese momento ellos estaban rechazando el liderazgo que Dios le había dado a Moisés. Y dice, hagámonos o busquémonos o designemos nosotros, rechazando lo que Dios ya había establecido, que había sido el liderazgo de Moisés. Y le dice, y busquemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué reacción más ingrata del pueblo de Israel? ¿Acaso Dios no les había prometido esta tierra? Se olvidaron de la forma poderosa y formidable en que Dios les había sacado de Egipto.
de las plagas con las que Dios había herido a Egipto cuando Faraón se negó a dejarlos libres y Dios intervino. Ellos fueron testigos oculares de estas plagas, hermana. Yo no sé si ustedes conocen la historia, pero fueron unas plagas tremendas. Se olvidaron de cómo Dios iba delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles. Eso está en Éxodo 13, 21. ¿Cómo era posible que se pudieran olvidar? Y para mí eso es impresionante leer que dice que durante el día iba una columna y durante la noche era otra columna de fuego. Eso estaba representando la presencia de Dios en medio de ellos. Dios no solamente los había sacado de Egipto y los había dejado en el desierto, ahí como quien dice, olvidados, y ustedes como dicen, no, ayúdate que te ayudaré. Dios no es así. Dios es un Dios proveedor y es un Dios fiel que si Él dice, yo haré, Él hace. Se habían olvidado también de ese gran milagro que ocurrió en el Mar Rojo, ¿se acuerdan de algunas? Donde Él les da paso para salvarle de los egipcios que venían, porque Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón. Y venían atrás de ellos después de que forzosamente habían salido de Egipto por la mano de Dios. Se les había olvidado ese grandísimo milagro, que ese fue un milagro impresionante. Imagínense ustedes que ustedes llegan acá a la playa de Santa Mónica, digamos, que es la que está más cerca, y las van siguiendo para perseguirle y luego Dios abre el agua en dos para que usted, la separa para que usted pase. ¿Ustedes piensan que eso sería un evento en la vida de ustedes que podrían olvidar? Yo creo que no. A mí nunca se me ha olvidado este evento, que solamente lo leí y no estuve ahí. Mas, sin embargo, el pueblo de Dios se habían olvidado. No se acordaron de la mano intercedora, fuerte y poderosa de Dios. Se habían olvidado, hermanas, que ese Egipto que ellos en ese momento deseaban y decían, vámonos, regresémonos. Anhelaban regresar. Había sido un lugar de esclavitud brutal y severa para cada uno de ellos. No habían apreciado, no habían tomado en cuenta los favores de Dios. Y ahora desean regresar a la esclavitud de Egipto en vez de seguir hacia la tierra fluyente y fructífera que Dios les había prometido. Qué interesante, ¿no es cierto? Que el Señor te dice, ven, te ofrezco tierra fluyente, abundante. Y ellos dicen, no, regresémonos a Egipto. Regresémonos a ser esclavos. ¿Y qué comían? ¿Quién se acuerda? Cebollas. Eso es lo que comían. Y dice que era diario, que era amargo lo que ellos hacían todos los días. Y aquí Dios les está diciendo, ven, vamos, les voy a dar una tierra que tiene leche y miel. Y ellos dicen, no, regresémonos a Egipto. A veces somos así. A veces porque estamos pasando por alguna situación en nuestro caminar cristiano, decimos, bueno, antes cuando yo no era cristiana no tenía tantos problemas. O antes cuando yo estaba en el mundo, mi vida era más fácil. ¿Por qué? Porque mentías y te salían bien las cosas, pero estabas violando la ley de Dios. El olvidarse de Dios, hermana, de los favores recibidos de parte de Él, es una de las características del estado de un corazón ingrato. Esta actitud nos lanza ahora a nuestro segundo punto, que es la incredulidad. Miren cómo responde el Señor a este pecado de la ingratitud al olvidarse de todo lo que Él ya había hecho por este pueblo. Vemos en la segunda parte del versículo 2 de Números 14:1, si quieren ir allá, donde dice, el Señor hace una pregunta retórica y dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Miren lo que dice en la parte 2, ¿hasta cuándo no me creerán? El Señor había reconocido que la razón por la cual el pueblo de Israel había reaccionado de esta forma era por su incredulidad. Con todas las señales, le dice el Señor, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿hasta cuándo me van a creer? Este pueblo había rehusado creerle a Dios, confiar en la palabra y la promesa que Dios les había hecho, que ellos habían de heredar esta tierra. Esta expresión, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? En Números 14:12, indica que esta no era la primera vez que este pueblo había reaccionado con incredulidad hacia Dios.
Y al leer la historia del pueblo de Israel sabemos que eso es así. La incredulidad fue el pecado constante, el pecado crónico que había prevalecido en medio de este pueblo. Fue la raíz de sus murmuraciones, de su sublevación o rebelión en contra de Dios. Este pecado de incredulidad provocaba a Dios constantemente porque Dios le había dado pruebas contundentes de que Él estaba con ellos, que ellos podían y debían confiar que Él cumpliría todas sus promesas. Sin embargo, ellos siempre responden con incredulidad. La ingratitud y la incredulidad, hermanas, van juntas. El ser humano sin Cristo es un ingrato, es un incrédulo, porque falla en reconocer que hay un ser superior a quien le deben la vida misma. ¿Cuál fue el resultado de esta incredulidad? ¿Qué provocó esta incredulidad, esta actitud de este pueblo hacia ese Dios tan bueno, tan benevolente? ¿Sabe lo que hizo? Despertó la ira y el juicio de Dios. Veamos Números 14 del 11 al 2, donde él dice, ¿hasta cuándo me da a irritar? Yo los heriré, dice, de mortandad y los destruiré. Y a ti, le dice a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Wow. Dios le dice, los voy a destruir, los voy a matar, los voy a deshacer, porque son un pueblo ingrato, incrédulo, olvidadizo. Dios está justamente indignado con este pueblo olvidadizo, pero es el líder que Dios había puesto ahí, intercede por este pueblo, aplaca la ira de Dios y le hace cambiar de parecer. Qué hermosa intercesión de Moisés, ¿no es cierto?, a favor de este pueblo ingrato. Y Moisés me hace acordar de que la palabra de Dios dice que Dios está airado con el impío todos los días. Pero entre esos impíos estábamos nosotros, cada una de nosotras. Y la ira de Dios estaba puesta sobre mí, sobre Vilma. La ira de Dios estaba ahí constante. La ira de Dios, y al mismo tiempo estaba su provisión guardándome al mismo tiempo. Y así como Moisés intercedió por este pueblo, Cristo intercedió por mí. La ira de Dios que tenía que haber venido sobre este pueblo de Israel por incredulidad, la aplaca Moisés por su intercesión. Y es lo mismo que hizo Cristo a nuestro favor. La ira de Dios que debía de haber caído por a ti y a mí, cayó sobre Cristo. Y Él es nuestro intercedor. Dios pero no se queda así, ¿eh? Siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias por la incredulidad. Y el Señor, como castigo, los hace que se queden otros 40 años más en el desierto. Y tenía un propósito. El propósito era que todos estos que habían causado la murmuración entre el pueblo y los murmuradores, ¿qué? Murieran en el desierto y no entraran a la tierra prometida. Finalmente hay un juicio para ellos. Aunque en ese momento la ira del Señor fue aplacada, al final tuvo que haber un juicio. ¿Correcto? Y como castigo no los deja entrar a la tierra prometida. Su actitud ingrata para con Dios los había condenado y no entraron a la tierra prometida. El pecado de la ingratitud es tan terrible, hermanas, que provoca la ira y el juicio de Dios. Ustedes dirán, seguro que el pueblo aprendió la lección y con esta amenaza de ira y juicio se arrepintieron, ¿verdad? No pasa así. Aquí hay un cántico en Deuteronomio 32, no sé si algunos lo conocen. Es el cántico de Moisés. Aquí está Moisés, tenía que haber sido unos 40 años después de lo que acabamos de ver, que el pueblo había pasado. Tenía que haber pasado un transcurso de 40 años, porque aquí está Moisés casi ya para entrar a la tierra prometida. Acuérdense que Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces aquí está dando un cántico, que es el cántico de Moisés. Y no voy a leerles todo el capítulo 32 por amor del tiempo que está volando, sino que Moisés da su último discurso
Y miren lo que dice Moisés, la corrupción no es suya, aquí está hablando de Jehová, dice, sino de sus hijos es la mancha. Generación perversa, ¿así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante, le dice. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y el versículo 19 dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta la profundidad del Seol. La ira de Jehová había sido provocada por la idolatría, por la deslealtad de su pueblo. Y es interesante que una de las características de la incredulidad que leímos antes era la deslealtad. ¿Que acaso? Y aunque aquí en este versículo está hablando más que todo de la idolatría del pueblo de Israel, ¿que acaso la idolatría, hermanas, también no es una ingratitud? El ser ingrato quiere decir que estoy enfocada en mí. Y aunque no tengo un ídolo, no estoy adorando un ídolo, me estoy adorando ¿a quién? Me estoy adorando a mí. Así es que eso enciende la ira de Dios. Edward Young, un poeta inglés, nació en el 1681 y murió en el 1765, dijo que la ingratitud es el punto más alto de la avaricia. Immanuel Kant es un filósofo en los años 1724, dijo que la ingratitud es la esencia de la maldad. Hemos visto entonces a través de estos versículos que la ingratitud, la deslealtad hacia Dios viene de un corazón que se olvida, de un corazón incrédulo que como consecuencia provoca la ira y el juicio de Dios. Es por eso que Él manda a sus hijos a ser agradecidos, que es nuestro segundo punto, la gratitud. Y qué bueno que ya salimos de ese desierto de ingratitud. La palabra de Dios, hermana, nos amonesta a dar gracia en todos. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sabemos que la gratitud es un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida de todo cristiano, semejándose más y más a nuestro Señor Jesús. Es el estado de un corazón que ha sido convertido, que ha sido cambiado, que ha habido en términos médicos un trasplante de corazón. Se ha dicho que la gratitud moldea y da forma a la vida cristiana. Martín Lutero se refirió a la gratitud como la actitud básica cristiana y hoy en día todavía se le menciona como el corazón del evangelio. El gran teólogo Jonathan Edwards dijo que el amor y la gratitud hacia Dios están entre los signos más destacados de la verdadera religión. En otras palabras, una persona que ha sido convertida, una persona que ha sido salvada, una persona a la que Dios le ha dado un corazón nuevo, tiene solamente la actitud de dar gracias. Damos gracias. Y vamos a ver la particularidad o la característica de un corazón agradecido. Un corazón agradecido no se olvida de Dios. Un corazón agradecido, porque tiene presente de quién es Dios y lo que Dios ha hecho a su favor, su fe crece. Porque la fe es algo activo, la fe es algo que no se queda ahí, perenne ni muerto. Es activo y nos lleva a otras cosas, ¿cierto? Un corazón agradecido está enfocado en dar la gloria a Dios y a exaltar su nombre. Primero, no nos olvidamos de nuestro Dios. Podemos ver diversas acciones de gracias registradas en toda la Escritura, donde los siervos de Dios hacen memoria o se acuerdan de algún tributo de Dios. Estos versículos en Primera de Crónicas 16, del 8 al 9, no sé si lo quieren buscar, se los voy a leer. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras. Y luego dice en Salmo 26, del 6 al 7, dice, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Estos versículos son un recordatorio, son una expresión de alabanza por sus obras y por sus maravillas. O sea, el cristiano no se olvida que Dios es maravilloso, que sus obras son maravillosas, que la creación es el tributo de Dios, es que Él lo ha hecho todo, constantemente.
hay momentos que sale digamos, la puesta del sol y es hermosa y decimos gracias Señor por este paisaje tan lindo. Cuando llueve, le damos gracias a Dios por la lluvia porque la lluvia tiene su propósito, aunque a veces es inconveniente, ¿no es cierto? A mí no me gusta manejar cuando está lloviendo. Me da miedo. Luego dice aquí, aclamad a Jehová, dice, Primera de Crónicas 16:34, dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Salmo 100 del 4 al 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí se hace un recuerdo de las eternas misericordias y su verdad. Y quizás uno de los versículos más conocidos y uno de mis favoritos es el Salmo 103 del 2 al 4. Este salmo es un recordatorio de los múltiples favores que el rey David había recibido de parte de Dios. Es como un poema y me hace imaginarme a David sentado haciendo memoria de lo que Jehová había hecho a su favor. Es el salmo, ¿quieren saber? 103 del versículo 2 al 4. Gracias. Entonces vemos que de los versículos del 1 al 2, lo vamos a leer, es una introducción. Son la introducción de este poema, de esta alabanza que revela el corazón agradecido de David. Y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser su santo nombre. ¿Y qué sigue después? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él bendice a Jehová y hace un recuento, un recordatorio en ese momento de todas las cosas que Dios había hecho a su favor. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Y ahí se les voy a pedir que busquen 2 de Samuel 12:13 y que alguien lo lea. 2 de Samuel 12:13. Hagan de cuenta y caso que Él está recordando y escribiendo este salmo. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Y pienso yo que se acordó de 2 de Samuel 12:13. Lo que pasó, ¿quién lo quiere leer? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén, dice. Entonces David entiende, dice, Él es quien ha perdonado tus iniquidades. Está hablando a sí mismo, a su alma. Y se acuerda que Dios lo había perdonado. Dice, seguimos, Él es el que sana todas sus dolencias. ¿Quién lee el Salmo 6:2? Salmo 6:2. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Quién lo puede leer? Amén. Entonces en este salmo le está diciendo, Él es el que sana todas mis dolencias, Él es el que ha sanado y continúa sanando todas mis enfermedades. ¿Quién tiene 1 de Samuel 17, 45 y 46 que lo pueda leer? Para que no se me duerman, hermanas. 1 de Samuel 17, 45 y 46. Amén. En otras palabras, David se había acordado de las veces que el Señor había rescatado su vida de la muerte. Sabemos que David fue un guerrero, un poco sangriento, pero fue un guerrero, pero estaba constantemente acosado y casi listo para matarlo. Saúl casi lo escapó de matar con un lanzazo, no sé si se acuerdan. Pero más adelante también dice que aquí venía alguien en contra de él para cortarle la cabeza. ¿Y qué pasa? Pasa lo contrario. Él, Jehová, le entrega a su enemigo y es ahora David el que corta la cabeza de su enemigo. Por eso es que él dice, Él rescata del hoyo tu vida. Y ya la última
lo que dice el Salmo, dice, el que te corona de favores y misericordia. Eso lo encontramos en Salmo 37, 25, si alguien lo puede buscar. Amén, hermoso. Él es el que te corona de favores y misericordia. Dice, él nunca había visto a alguien en quien había confiado en Dios que hubiera estado desamparado. Es prácticamente lo que le está diciendo. Entonces este salmo para mí es como un David que se sienta y hace una recolección, hace memoria, no se olvida de todas las cosas que Dios había hecho a su favor y escribe esta hermosa porción de la Escritura, este salmo tan maravilloso. David expresó el agradecimiento a Dios de lo más profundo de su corazón. Él había reconocido que había recibido muchos beneficios de parte de Dios y que era necesario recordarlos para vivir agradecidos a Dios. Por eso David pide a su alma no olvidar ni siquiera uno de los múltiples beneficios que Dios le había dado. El Hijo de Dios, aquel a quien Dios le ha dado un nuevo corazón, no puede ni olvida los favores de Dios. Es imposible. Constantemente hacemos memoria de nuestra condición antes de Cristo, como lo hace el salmista. Hacemos memoria de las necesidades físicas y espirituales de las cuales hemos sido bendecidas. Este reflexionar o recordar los favores de Dios nos empuja a nuestro segundo beneficio, que es el aumento de nuestra fe. Cuando somos agradecidos hacia Dios, hermanas, reconocemos todos sus beneficios, recordando quién Él es y lo que Él ha hecho a nuestro favor, nuestra fe aumenta, ¿no es cierto? Es imposible que la fe genuina que proviene de un corazón agradecido no crezca. Es imposible. El apóstol Pablo da gracias a Dios por la fe de los creyentes en Romanos 1:8 y dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Pablo primero reconoce a Dios por lo que había hecho al favor de los creyentes. Y dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. Es una fe evidente. No existe una fe que esté en una persona que no sea evidente. Aunque a veces crecemos muy despacio, pero hay evidencias de que hay una fe genuina en nuestros corazones, ¿no es cierto? Una persona que no da evidencias de una fe o que ha habido un cambio en su corazón, pero dice que Cristo es su Salvador, inmediatamente pensamos y cuestionamos, ¿no? Si en verdad esta persona es salva, si en verdad conoce al Señor. El apóstol Pablo también da gracias por el morar de fe y amor mutuo que se despliega en actos. Por esta causa, dice, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros en mis oraciones. Este es Efesios 1:15-16. Y otra vez hablando de la fe activa. Pablo da gracias a Dios por la perseverancia de la esperanza de nuestra fe y por el amor abundante entre los hermanos. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda con los demás. Esta sí es fe genuina, ¿no? Esto no quiere decir que nuestra fe es perfecta, porque no lo es. Muchas veces dudamos. Muchas veces las adversidades de la vida nos desenfoca, es exactamente lo que pasa. No es que nuestra fe deje de existir, no es que no creamos en Dios, no es que no confiemos en Él, simplemente que las adversidades de la vida nos quitan el enfoque, nos hace quitar la mirada de ese Dios maravilloso, de ese Dios que está en control de cada detalle de nuestra vida y nos enfoca en la adversidad. O nos enfoca en nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que no tenemos fe. La fe está ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento un versículo, una hermana, un canto, una predicación, inmediatamente ¿qué hace? Nos quita el enfoque malo que tenemos, por decir así, y nos enfoca en el Señor. Y ahí otra vez comienza nuestra fe a moverse. Voy a tener que cortar porque ya se me fue el tiempo, hermanas. Perdón. En fin, tributad a Jehová, dice,
el segundo, la siguiente, porque ya se me fue el tiempo, hermanas, perdón, habla de dar la gloria a Dios. En otras palabras, a una persona que tiene un corazón agradecido le da la gloria a Dios. Y el verbo dar gracias, que en hebreo es yada, se encuentra en el Viejo Testamento e indica la acción de adorar y de dar gracias, de confesar. En otras palabras, esto de dar gracias era un acto de adoración. Era un acto de adoración por la intercesión a favor del pueblo. También está la palabra toda o toda, T-O-D-A-H, relacionada con lo anterior, que es usada cuando se hacía un sacrificio de acción de gracias. El significado profundo de este verbo era el de expresar reconocimiento de un favor recibido hacia alguien, especialmente hacia Dios. Esta semana tuve oportunidad de conversar y visitar y compartir con 3 hermanas de nuestra congregación. Hermanas, créanlo o no, hay santos, somos santos, dice la palabra de Dios, y hay personas en medio nuestro que están ejemplificando esta gratitud. Estas mujeres son ya mujeres grandes que tuvieron que sacar a sus hijos adelante, solas, algunas de ellas, y que hoy están, 2 de ellas están sufriendo enfermedades crónicas por las cuales ya no hay remedio. No hay medicina para ellas, simplemente les dan medicina para que ellas puedan sobrevivir para los dolores o alguna de los efectos de su enfermedad. Pero al hablar con una de ellas, me dijo lo siguiente. Me llamó por teléfono y me dijo, hermana Vilma, te estoy llamando porque no me siento bien y quiero despedirme de ti. Me dijo, no sé si te voy a volver a ver. Pero me dijo, y solo quiero que sepas que que estoy muy agradecida con el Señor. Primeramente me dijo por haberme dado la vida, por haberme cuidado aún antes de conocerle y salvarme cuando lo hizo. Le doy la gloria y la honra a mi Padre, me decía, porque hasta hoy Él ha estado a mi lado y me ha cuidado. Y si Él decide llevarme con Él, yo ya estoy lista. Ya me decía, anhelo mi vestido nuevo. Luego el sábado visité a nuestra hermana Zoila, su hija está aquí, a quien le acababan de remover su seno completamente porque tenía un tumor canceroso y ahora nos damos cuenta que también se le ha regado. Y ella me decía, hermana, el Señor ha sido muy bueno conmigo. Él me ha librado de tantas cosas. Y me contaba de las múltiples veces que el Señor le había librado de tremendos peligros. Y me decía, hermana, mi Señor es bueno y Él es fiel. ¿Qué hace eso? ¿Por qué es que un hijo de Dios reacciona de esa forma? Porque está confiando en su Señor y porque tiene una fe genuina. Yo sé, me decía ella, que él me tiene en sus manos. Y si Él me quiere llevar, también ya estoy lista. Qué interesante. 2 mujeres que no se conocen. Y la tercera fue la hermana Marta. Fuimos a su cumpleaños. Fue una sorpresa, tuvimos un tiempo muy hermoso. Y en un momento que ella tuvo la oportunidad de expresar gratitud, la gratitud siempre fue para con Dios. Dijo, estoy agradecida porque hasta aquí el Señor, dijo, me ha sostenido. Y sé que me tendrá siempre bajo su poderosa mano. Esto es hermoso. Esta es una fe genuina. No una fe perfecta, pero sí una fe genuina. Y en verdad, ¿qué provoca cuando nosotros escuchamos esto de otras personas? Provoca la adoración y la gloria a Dios, porque yo le decía, gracias. Cuando me habló esta hermana por teléfono, bajé el teléfono y le dije, gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de esta mujer. Cuando fui a visitar a la hermana, le dije, gracias, Señor, por estas santas mujeres de Dios, a quien tú les has dado esa fe en su corazón, donde están esperando. Dice, pues yo ya estoy lista. El tema era, yo ya estoy lista. ¿Estás lista tú, hermana, amiga? ¿Estamos listas? Estas son evidencias de corazones agradecidos. Estas son evidencias que ayudan a las personas, aquellas que tenemos la oportunidad de ver a estas mujeres, a estos santos de Dios aquí en medio nuestro, a glorificar a Dios, glorificando ellas en las circunstancias más adversas por lo que están pasando, pero siempre, siempre dando la gloria a Dios.
Y ahora sí, para terminar, quiero que busquemos, que veamos, para mí, la adoración más hermosa hacia Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis, ustedes dirán, bueno, pero qué raro, ¿no? Que en Apocalipsis exista algo aparte de juicio. Porque el Apocalipsis, hermanas, es las trompetas, las copas, el caballo que viene. Bueno, bien impresionante, ¿no? Con mucho miedo a veces a leerlo y no entenderlo. Pero ahí encontré la adoración más hermosa hacia Dios. Y vamos a Apocalipsis 4:9, perdón. Apocalipsis 4:9 y ahí nos vamos a quedar en Apocalipsis y de ahí vamos a terminar. Apocalipsis 4:9, se los voy a leer. Y tal vez, les voy a leer el versículo 9 y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, ¿qué pasa si alguien lo quiere leer? Siglos de los siglos. De los siglos, amén. Ahí están reconociendo. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra a Dios, da gracias al que está sentado en el trono, dice, pasa algo. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Leemos en Apocalipsis 11:17. Dice otra vez estos 24 ancianos. Están otra vez estos 24 ancianos y dicen, los 24 ancianos se postran sobre sus rostros. Se postran sobre sus rostros y adoran a Dios diciendo, Apocalipsis 11 del 16 al 17 dice, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y dice, y se airaron las naciones y tu ira venido y el tiempo de juzgar. Aquí está hablando de lo que Dios va a venir a juzgar. Pero también le está dando una adoración y gloria a Dios por quien Dios es. Ahora sí ya voy corriendo. Bueno, hemos visto entonces, hermanas, a través de la palabra, que los hijos de Dios, aquellos que fueron llamados y recibidos por su gracia, este pequeño remanente que Dios mismo preservó para serle fiel, fueron hombres y mujeres agradecidos. Reconocían que su Dios era el dador de todo en este lado de la gloria y que era hacia Él que toda acción de gracia tenía que ser reconocida y alabada en adoración y gloria por quien es Él. La felicidad del creyente radica, hermanas, en un corazón agradecido. Como repaso y para terminar, entonces hemos visto a la luz de estos dos puntos, por decir así, la condición de dos corazones. Hemos visto un corazón ingrato, incrédulo, que provoca la ira y el juicio de Dios. Y hemos visto un corazón lleno de gratitud, que no se olvida de Dios ni se olvida de sus beneficios, sino que hace memoria de ellos a cada momento, lo cual impulsa y hace que su fe crezca cada día más y más, que como resultado da la gloria y honra a Dios, cumpliendo así la voluntad de Dios y recibiendo la aprobación de Dios mismo. A la luz de estas dos actitudes y de lo que hemos estudiado, surge la pregunta, ¿cuál es la condición de tu corazón en esta noche? ¿Cuáles de estos dos corazones tienes tú? El primero, un corazón que se ha olvidado de Dios, incrédulo. Voy a decirte tristemente que si esa es la condición de tu corazón, Dios está airado contigo, así como estuvo airado conmigo. ¿O es tu corazón el segundo? Un corazón regenerado, de donde emana la vida y está conectado en armonía con los hijos del universo. Y ahora estoy hablando a los cristianos, las cristianas, a mis hermanas en Cristo. Podemos decir, bueno, es un corazón ingrato, es un corazón inconverso. Pero a veces, hermanas, otra vez, es posible que nuestro corazón se vuelva frío
Y aunque conocemos al Señor y hemos experimentado y hemos gustado de sus maravillas, hemos gustado de esa salvación en Cristo y lo decimos y lo repetimos y lo escuchamos cada domingo, cada vez que la palabra del Señor está ahí, mas sin embargo sentimos frío. Estamos heladas, dicen en mi país, en nuestra fe, en nuestro caminar con el Señor. Esta es una buena oportunidad para tomar unos minutos delante de la presencia de Dios, de este Dios grande y poderoso, lento para la ira, dice, y grande en misericordia, y que veamos nuestra condición. ¿Con cuál corazón quieres celebrar tú este día de acción de gracias? Tú decides. Que el Señor les bendiga. Quizás una última palabra para